Muchas veces decimos, yo perdono, pero no olvido. Y pensamos seriamente que si no olvidamos, es debido principalmente a que realmente no olvidamos. Y si no olvidamos, quizás muy en el fondo tampoco perdonamos. Jesús dijo, ama a tu enemigo, pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de situaciones muy graves que desataron años de dolor, vidas frustradas, daños físicos y psíquicos, que repercutieron a través de toda nuestra vida. ¿Qué pasa con el padre que abandona a su hijo sin importarle nada? ¿Qué pasa con un violador que se aprovecha de la inocencia de una jovencita o de un jovencito? ¿Qué pasa cuando nos matan a un ser querido, a un hijo, por ejemplo? Yo creo que amar a nuestros enemigos es lógicamente imposible y también creo que no estamos humanamente preparados para perdonar. Pero ¿qué dice la logosofía al respecto? Nuestra colaboradora Maru Mota nos habla esta noche del perdón. Antes les cuento que un día como hoy, 10 de junio, pero del año de 1922, nacía en Minnesota, Estados Unidos, la actriz y cantante Judy Garland, cuyo nombre real era Frances Gumm. A pesar de sus triunfos profesionales, uno de ellos, El Mago de Oz, su éxito se vio opacado por sus problemas psicológicos, adicciones y disturbios financieros. Estuvo casada con el director de cine Vicente Minnelli, con el que tuvo una hija, la también actriz y cantante Liza Minnelli, y Judy Garland murió prematuramente en 1969 a la edad de 47 años. Les recuerdo que www.youtube.com/tacos y caviar y Facebook son las direcciones electrónicas donde pueden ver nuestros programas. Y mando un saludo muy especial al cantante catalán Josep Pérez Abuller, el charro catalán, que sigue llevando las canciones mexicanas en sus giras por toda España. Yo soy María José Lazo y estos son mis tacos y caviar, desde la Fundación Zabaleta Elizondo en Cuernavaca, Morelos, México. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Fundación Zabaleta Elizondo, Educación, Arte y Cultura. Maru Mota, clase de logosofía, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? El perdón, pues. Bueno, fíjate que es un tema delicado. Porque, sí, muy delicado porque cubre aspectos muy variados y particulares. Como fórmula moral es admirable. Logosofía concibe el perdón como una virtud del espíritu universal, que abarca todo lo que está en la creación, por supuesto a los seres humanos. Pero nosotros abusamos a veces de esta preciada prerrogativa, porque cometemos faltas y errores constantemente y desafortunadamente por ignorar las leyes universales, que ya en alguna ocasión hemos hablado de ellas, al ignorarlas, ignoramos el mecanismo de la vida, ¿no? Entonces, creemos que nada más con decir, ay Diosito, perdón, es suficiente. Sin embargo, no es suficiente y así no se obtiene ningún perdón de ninguna especie, ¿no? Tenemos primero que hacer una reflexión. Un examen de conciencia. Sí, un examen de conciencia, ver en dónde, cuál fue la falta o el error que cometimos, ya que lo reconocemos, viene el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es solo como una lluvia que deja la tierra dispuesta para que germine después. Y la tercera parte es enmendar la falta, resarcir el daño que le hayamos provocado a alguien, ¿no? Entonces, en palabras a veces se dice muy fácil, en los hechos es cuando nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que lograrlo tratando de ser más serenos con nuestras reflexiones y nuestros juicios, porque si no somos sensatos en eso,
lo único que cultivaríamos en nosotros es el rencor y el odio. Y no podemos estar por la vida guardando tantos rencores, porque finalmente a la única persona que le lastima todo eso es al que lo está sintiendo. Además, algo que es bien interesante, el rencor y el odio no es un sentimiento, es un pensamiento. Entonces es muy posible que con un proceso de eliminación de todos esos pensamientos que a veces alimentamos y va creciendo el coraje contra nuestro agresor, pues nunca lo vamos a poder lograr diluir si seguimos alimentando. Entonces, al ser un pensamiento es fácil de trabajarlo y poderlo eliminar. Sí, pero hay cosas que marcan, como dije hace un momento, te pasa una cosa así dramática, te matan a tu hijo, te violan a una hija, pues discúlpame, pero eso ahí está. Fíjate que... Y no se te va a olvidar tampoco. Claro. Y perdonar, yo creo que menos. Yo creo que el perdón, el verdadero perdón, y como bien nos lo señala Logosofía, surge de la propia conciencia. Como decía, reconociendo y enmendando el error. Si yo cometo un error, yo tengo que hacer esa reflexión y tú me dirás, oye, pero no todos estudian Logosofía y no todo el mundo hace ese tipo de reflexiones y van en la vida cometiendo errores. Sí, pero tarde o temprano esas leyes universales se van a encargar de colocarnos, de ubicarnos y de sancionarnos. Y después vienen por eso tantas adversidades, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué me está pasando tantas cosas, no? Y es la consecuencia de todos esos errores que hemos venido acumulando. Hay un tiempo necesario para hacer esa reflexión. Si te fijas, pensando en una posición religiosa, si tú cometes un error, a veces dicen, no, pues vas a la iglesia, te confiesas y se acabó. 3 Aves Marías y tal. No, o sea, realmente hay un tiempo para que uno haga esa reflexión, es decir, si cometí un error, tengo que hacer algo y enmendarlo. Vámonos de cosas triviales a un poquito más fuertes, como es que te asesinen a un hijo, etcétera. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te hablo por teléfono, tú estás en ese momento con una situación difícil, me contestas mal, vas. Bueno, pero eso no es grave. No es grave, pero a veces ese tipo de cosas crean rencillas entre la gente. ¿Y qué pasa? Se empieza a fracturar la amistad. ¿Qué pasaría si tú dices, oye, me hablas y, oye, Maru, perdón, estaba yo con una situación muy difícil? Yo lo tengo que entender así, lo tengo que comprender, y si ha habido una amistad y un buen trato de respeto, no va a pasar nada. Se olvida el agravio, se olvida el error, ¿no? Hay otros errores que se van acumulando. ¿Por qué? Porque no hay esa buena postura de que el agresor se disculpe, ¿no? Ahora, no nada más se tiene que disculpar, puede ser que tú, bueno, ya se te pasó, ya se te olvidó, ¿y cuál sería mi posición? ¿Enojarme? ¿Ponerme molesta? Yo creo que si una muestra de evolución y de amistad... No, porque el ejemplo que diste, si tú estás, si te estoy diciendo en ese ejemplo que estaba yo con unos problemas y todo eso, ahí la que cometería el error serías tú de no comprender. Claro, estoy de acuerdo. Claro. Ahora, ¿qué pasa si tú no hablas? Mi postura, y como estudiante de Logosofía, es... ya pensando que ya te hayas calmado y todo, tal vez 1 o 2 días te hablo, hola María José, ¿cómo estás? Olvidando el daño que se pudo haber provocado a pesar de que tú no me digas nada. ¿Por qué? Porque yo ya hice un proceso de que digo, bueno, pues igual y tuvo una situación difícil, no es el trato normal, o sea, como que yo te disculpo sin que tú vengas a pedirme una disculpa. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos nos queremos ubicar en una altura ilusoria de yo te perdono, y no es el caso, ¿no? Porque eso es un agravio también para el ofendido, ¿no? O sea, no debe de ser. Entonces, tenemos que empezar a hacer un poquito más de reflexión en nuestros errores. Ahora, otra de las cosas es jamás privarle a nadie la oportunidad de enmendar su error.
porque muchas veces le cierras la puerta y dices, no, ya no quiero ni hablar contigo, me hiciste daño, dijiste esto, hiciste el otro, ¿no? Algo fuerte. Sí, pero si es algo fuerte, bueno, si es una tontería como el ejemplo que acabamos de dar. Es que generalmente nos vamos a unos mensajes, esto estaba súper interesante, ahorita venimos. Fíjense ustedes que yo estoy escribiendo un libro, cortito, de una serie de 10, dentro del cual voy a hablar de mascotas, y estoy fascinada, enloquecida y encantada con el tema. Como ustedes saben, tengo 4 perros, como estos, que me acompañan cada domingo con ustedes, y cuando no las llamo a mi lado, se pasan toda la semana bien sentidas, haciendo pucheros, y otras cosas que no deberían. Lo primero que encontré al comenzar el libro es que existe un animal sobre nuestro planeta que lleva 220 millones de años en existencia y aún vive. Se reproduce y algunas personas los compran y los tienen en sus acuarios. Se llaman Triopus cancriformis, una especie de camarón que es tan perfecto que su forma, sus hábitos, su reproducción y sus costumbres casi no han cambiado desde hace esos mismos 220 millones de años. Los camarones tienen signo, Piscis, y no sé si eso significa que las personas de este mismo signo son perfectos también, pero yo vivo con uno, un señor de signo Piscis, no con un camarón, y es casi perfecto, por lo menos mucho más perfecto que yo. Pero mi librito es sobre perros y gatos, y aquí les voy a dar solamente un tentempié del signo de los mismos. Escuchen, mascota Aries, nada temerario, y puede ser quien más se divierte en casa. Mascota Tauro, bastante práctico y tercos, pero eso sí, les gusta la buena vida y las caricias, estas no son. Mascota Géminis, característicamente investigador, ama la diversidad y los juegos, y bien curiosos. Mascota Cáncer, muy sentidos, y los regaños, les gusta la casa y la buena comida. Si los regañas, hacen un puchero espantoso y te protegen fehacientemente. Mascota Leo, mucha energía tienen y son bien orgullosos. No te hacen caso si no quieren y les gusta que les hagas mucho caso y que les hagas sentir que son lo máximo. Mascota Virgo, les gusta que te des cuenta que te comprenden y saben cuando te sientes mal. Se acurrucan contigo cuando los necesitas. Esa es la parece. Mascota Libra, esa es la cuántica. No les gusta la soledad, es más, lo odian y deben tener compañía toda hora para que la pasen bien. Otra mascota en casa es recomendable, por eso tengo 4. Mascota Escorpión, por supuesto que las mascotas Tauro y Escorpión son los más tercos, muy inteligentes y de carácter bien definido. Ojalá se les pudiera enseñar a rezar. Mascota Sagitario, les gustan los retos y tienen mucha fuerza de carácter. Les encanta que los lleves a pasear, así es que aplícate, por favor. Ay, y mascota Capricornio, les encanta que les enseñes a trabajar, a traerte el periódico de la puerta, ayudar en el jardín, o así se lo imaginan. Quieren siempre estar haciendo cosas. Y mascota Acuario, son excéntricos, diferentes y bien divertidos. Les gusta investigar a solas y a menudo ni caso te hacen, pero te quieren y mucho. Mascota Piscis, necesitan tener su lugar propio, limpio y en buen lugar. Hay que tratarlos con cariño, porque de lo contrario sienten que no los quieres y sufren y hacen sufrir a un animal, o más bien hacer sufrir a un animal es un gran pecado. Así que aunque tu signo sea el mejor de todos, como siempre les digo, si no cuidan a sus mascotas, su signo astrológico de nada les va a servir. Buenas noches. Efectivamente, muchas cosas que a veces parecen tontas, después las hacemos grandes. Y no sé si te ha pasado, pero de repente hasta dices, ay, ¿por qué me enojé con esta persona?
ya ni te acuerdas, eran tan mínimas, pero se alejaron, se enemistaron por esa situación que no se resolvió. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una situación un poco más difícil, que te violan a una hija o te matan un hijo, o cosas que son más difíciles, que tú dices, ¿cómo voy a olvidar el daño? O sea, nunca se me va a olvidar. ¿Y cómo a resarcir eso? ¿Cómo resarcir? ¿Cuánta gente que va ahora sí que a la cárcel y le declaran, no sé, cadena perpetua o la pena de muerte? Muchas veces hasta el final se arrepienten y dicen, ya sé que no te puedo regresar a tu hijo, pero sí quiero decirte que siento una... O sea, sí, pero eso es porque le van a cortar la cabeza. De otra manera no lo hacen. No, igual y no lo hacen, ¿no? Hay algunos que ni lo hacen, ¿no? Y entiendo la postura de que cómo olvidar eso, pero yo, como estudiante de logosofía, he experimentado que tienes no solamente olvidar esa situación, sino que te pongan enfrente al tipo que lo hizo, yo no lo perdono. O sea, ¿y cómo lo perdonas? De entrada es muy difícil, pero tiene todo un proceso. O sea, va a llegar el momento en que para subsanarte, porque el perdón está consubstanciado con el espíritu, con el propio espíritu. Entonces, no a la primera vas a decir, ay, sí, te perdono porque no, o sea, ojalá tuviéramos una serenidad así para todas las situaciones. Pero yo creo que sí es posible que en un momento de reflexión sí puedas disculpar a través del tiempo esa pérdida. No es nada fácil, no es de que al día siguiente o al mes siguiente, pero sí es un proceso que uno tiene que hacer para aliviarse uno, definitivamente. Ahora, también otra de las cosas en este tipo de agravios fuertes, logosofía, algo que a mí se me quedó muy grabado en una enseñanza que dice, todo en la vida se puede perdonar, menos la mala intención. Cuando te matan a un hijo con toda la intención de matarlo y de hacerle daño, es muy difícil que logres ese perdón. Sin embargo, puede ser una bala perdida o un accidente. Sí. No, en eso estoy de acuerdo. Y de todas formas se lleva todo un proceso. Sí, pero estoy de acuerdo. No era culpa de nadie y eso pasó. Ahí estoy de acuerdo. Sí, pero ya cuando hay una mala intención, definitivamente yo creo que ahí es cuando las leyes universales yo creo que trabajan y tarde o temprano esa persona tendrá que ser sancionada. Si las leyes de una sociedad no, como pasa, ¿no? Cuántas muertes ha habido ahorita y quién lo mató, quién sabe, pero tarde o temprano tiene que llegar una sanción para esa persona, ¿no? Yo creo que hasta empezando por yo no sé si la primera muerte que haga esta gente se sientan mal con ellos mismos, yo creo que sí. O igual y ya lo hacen tan seguido, ya llevo 400 o 500 o 60,000. No, yo creo que ya no les importa. Pero yo creo que ahí es porque ya el espíritu está alejado de ellos, porque ya no puede ser que un ser humano no sienta compasión por el sufrimiento del otro, ¿no? Eso es inexplicable, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando yo al menos entiendo que así como los seres humanos vamos evolucionando, también podemos ir en retroceso, en una involución, hasta desintegrarse el espíritu. Y yo creo que en esas personas que hacen tanto daño, ya no existe esa parte, ¿no? Con esto del perdón. A mí algo que me llamó mucho la atención en logosofía es que el perdón debe de surgir de la propia conciencia. Uno es el que debe de hacer el trabajo, el que recibió el daño, para hacer esa reflexión y lograr esa serenidad y que realmente llegues a perdonar. Bueno, si es una cosa benigna, ni siquiera perdonar, analizar la situación. Claro. Porque si es algo completamente benigno, como el ejemplo que pusiste, sí. Pues digo, bueno, pues ¿cuál perdón? O sea. Y las trivialidades y las cosas benignas, como dices, benignas entre comillas,
son a veces las que hacen que los países y los pueblos y las personas se distancien. Son pequeñas cosas que empieza uno a alimentar por el orgullo. Somos a veces los seres humanos muy intolerantes y muy impacientes. Yo tengo el caso de una persona que en alguna ocasión me agredió con palabras y yo me traté de acercar muchas veces para preguntarle, oye, ¿qué pasó? O sea, dame la oportunidad de resarcir el daño, o sea, ¿qué fue lo que hice? Y nunca, a la fecha, no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Bueno, eso de dar la oportunidad es también así como que medio ambivalente, porque tú puedes dar la oportunidad a una persona que te hizo un daño, yo pretendo, yo tonta, que a lo mejor te lo vuelve a hacer. O sea, ya está claro. O sea, a mí me hacen algo, es como rompes una taza, se rompió y la puedes pegar, pero ahí está la rotura. Yo creo que todo entonces la persona te agrede de alguna manera en estos ejemplos benignos. Bueno, pues aguas. Yo creo porque te lo va a volver a hacer en cualquier momento. Sin embargo, hay que agotar todos los recursos nobles, y recursos nobles hablo de la tolerancia y de la paciencia, para poder ayudarle al otro a que reconozca que tuvo una equivocación. Pero también, esa es una actitud noble de nosotros. Sí, pero también estás diciendo que esta amiga, este ejemplo que pusiste, nunca supiste nada. Si ya agotaste todos los recursos, ¿no? O sea, ya insististe, no una, dos, tres veces, varias veces, y ves que de plano la otra persona no le cae el 20, queda el retirarle discretamente la amistad. Definitivamente. Esa es otra de las enseñanzas que nos da Logosofía, porque no se trata también de que ya me golpeaste y golpeame la otra mejilla. Sí, eso de pon la otra mejilla, eso no. Nada más pasa allá en la Biblia. Nada sí, más. No, nada más. No. Yo pienso que cuando tú tienes la intención de ayudar al otro a que subsane la situación el error que provocó, que cometió. Esa es una actitud altruista, es algo noble y generalmente no lo hacemos. Y yo creo que es algo que deberíamos de hacer porque eso nos va a aliviar mucho pesar y mucha deuda. Es una forma hasta de redimirnos a nosotros mismos, ¿no? No cargar tanto mal, de por sí hay mucho mal externo como para todavía seguirlo, cultivarlo con más internamente. Mal. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar la próxima vez? La próxima vez, a mí me gustaría tocar el tema de la conciencia, porque a veces pensamos que la conciencia es algo como el estar, cuando dice estar consciente, estar despierto, pero tiene más de profundidad porque tiene mucho que ver con el saber pensar. Logosofía habla mucho de que tenemos que aprender a pensar, porque generalmente utilizamos otras facultades como es la memoria, la imaginación, en fin, otras cosas, ¿no? Entonces yo siento que el tema de la conciencia podría ser interesante. Nos quedamos en el tema de la conciencia para la próxima vez. Y yo te agradezco como siempre, Maru, tu compañía, y yo también, su compañía de ustedes, también le agradezco y los dejo con Judy Garland y su Mago de Oz. Yo soy María José Lazo y estos fueron mis tacos y caviar, y pues no se arrepientan nunca de ser valientes. Hasta la semana próxima. Ni de perdonar. Ni de perdonar. I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
Este programa fue transmitido gracias al apoyo de Difusión Paco Rabanne, París.